Hola, ¿qué tal? Buenos días, bendiciones para todos. Gracias por conectarse, me da mucho gusto verlos. Quiero pedirles una disculpa y un favor. Permítanme dar el devocional con la cámara apagada. Este, bueno, pues no sería bueno prender la cámara en estos momentos, por el tema que traigo de alergia, de gripa, pero aquí estamos con el ánimo y con todas las ganas. Entonces, les prometo que sí soy yo, que no es inteligencia artificial, o más bien hubiera estado bueno hacer una inteligencia artificial y que me pusiera así súper bien físicamente, pero bueno, se me fue la onda. Pero aquí estamos, aquí estamos. Este, bueno, vamos a ver algunos versículos y posteriormente oramos. Vamos a ver el Salmo 100, versículo 3. Salmo 100, Salmo capítulo 100, versículo 3 y Salmo 103 en adelante. Listo. Dice así, reconocer, reconocer que el Señor es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Después dice, entren por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Bien, pues este es uno de mis versículos favoritos porque nos enseña mucho y quisiera compartirles un poquito acerca de esto. Permítanme un momento. Voy a limpiar mi nariz. Permítanme. Listo. Vamos a ver aquí varias cosas. Vamos a ver primero que dice, vamos a encontrar al principio de estos versículos cómo Dios se presenta de tres formas diferentes para nosotros y tres formas en las que podemos conocer a Dios y tres formas en las que nosotros podemos manifestar lo que estamos conociendo de Dios. Primero dice, reconoce que Jehová o que el Señor es Dios. Dios es Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Dios es creador. Dios no es creado por nadie. Dios es creador. Pero ahí mismo dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, reforzando que Dios es Dios, pero también reforzando que Dios es creador.
este versículo dice que Él nos hizo y lo que Dios hace, lo hace muy bien. Cuando te ves al espejo, como por ejemplo, ahorita yo me veo al espejo, digo, no, hombre, qué bárbaro. Dios se sacó un 10. Dios es creador, pero también vemos que Dios es creativo, porque dice la palabra que Él nos hizo a su imagen y nos hizo a su semejanza. Ahí en Génesis 1:26 así lo dice, pero desde el versículo 1, 2, 3, 4 vemos cómo Dios empezó a crear, cómo Dios empezó a ordenar la creación. Y desde que Dios empezó a hacer su obra en nosotros, lo que hemos estado viendo de Dios es que Él está creando, Él está ordenando, Él está formando, Él está restaurando. Él es un artista. Me refiero no a un artista del que canta y tiene los reflectores. No me refiero a ese tipo de artista, aunque es un arte cantar, es una forma de expresión. Si nos vamos a la escritura, nos damos cuenta que Dios es un artesano. La palabra, la Biblia, compara a Dios como un alfarero, es un artesano, tiene que ver con arte, tiene que ver con una mente creativa, un corazón creativo. Cuando hablamos de restaurar, un restaurador es un artesano, es un artista que forma, que crea con sus manos. Cuando Dios habló, cuando Dios dijo, lo que Dios dice tiene poder, tiene una mente y un corazón creativo. Y a nosotros, a su imagen y a su semejanza, nos hace personas, individuos creativos. Dios es creador y sus hijos son creativos. Pero tenemos que reconocer que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y quiero que sepas que cuando dice esto, no quiere decir que Dios ya terminó, no, al contrario, nos recuerda que Él ha empezado una obra en nosotros que la está perfeccionando como ese alfarero hasta verla terminado. ¿Y qué es lo que Dios espera terminar en nosotros? Dice la palabra, vasos de honra y no de deshonra. Ese alfarero está trabajando con el barro sobre la rueda para hacer una vasija. Romanos dice, ¿acaso el barro le dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? La palabra dice que no depende del que quiere o del que puede o del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Amigos, Dios ha tenido misericordia de nosotros y nuestra vida está en manos de Dios artesano, Dios creador, Dios alfarero, Dios restaurador. Ahí está nuestra vida, en manos de un artista, del mayor y máximo artista
Por eso necesitamos reconocer que Dios es Dios. Dice la palabra, y aún si esa masa de barro se echase a perder, el mismo alfarero la va a volver a formar una y otra vez y las veces que sean necesarias, porque lo que Dios empieza, Él lo termina. Amén. Ese es el punto uno. Dios es Dios y necesito reconocerlo para poder alabar, adorar, bendecir y escuche esto, agradecer. Entremos por sus puertas con acción de gracias. Que lo primero que haga al buscar a Dios sea agradecer. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, porque Él me creó, porque Él me hizo, porque su obra, porque mi vida es obra de sus manos y Él me está perfeccionando. Amén. Ese es el primer punto. Punto número dos. Dice, ustedes son... ah, a ver, ¿dónde me quedé? Ok. Reconoced que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Vamos al punto dos. Dice, pueblo suyo somos. Aquí tal vez pudiéramos pensar, es que no está hablando de Dios, está hablando de nosotros, que somos su pueblo. Sí, pero no puede haber un pueblo si no hay un gobernador, porque el pueblo se desenfrena y deja de ser pueblo. Indirectamente sigue hablando de Dios, aunque habla de nosotros, porque dice que somos pueblo suyo. Pero entonces, si habla de un pueblo, está hablando de un gobernador. Si habla de una nación, está hablando de un rey. En el punto uno vimos Dios es creador. Dios es un restaurador. Dios es creativo. Dios crea, Dios forma, Dios restaura. Por eso estoy agradecido con Dios. Pero en el punto dos, ahora vamos a ver a un Dios como un Dios que gobierna. Vamos a hablar de un Dios que tiene un reino y que ese reino no consiste en palabras, consiste en poder. Y que ese reino tiene que ver con justicia, paz y gozo. Tiene que ver con cosas imperecederas, que son eternas. Aquí este versículo o estos versículos, este Salmo 100, nos muestra cómo es Dios, quién es Dios. Y el punto número dos tiene que ver con que Dios gobierna, Dios tiene poder, sigue teniendo poder y tiene que ver con un reino donde encontramos su justicia, su paz y su gozo. Mira lo que dice Primera de Pedro 2 versículo 9. Primera de Pedro 2 verso 9.
Primera de Pedro 2 verso 9 dice, mas ustedes, nosotros, somos linaje escogido. Dios nos escogió. Dice, somos real sacerdocio, somos esos sacerdotes. Y termina diciendo, nación santa, una nación que tiene un rey y somos un pueblo adquirido por Dios. Dios nos tomó por pueblo, Dios nos tomó por nación, Él nos escogió para ser parte de su sacerdocio. Qué honor y qué privilegio. Por eso tengo que agradecer a Dios. Por eso Dios es mi Dios. Por eso mi obediencia, mi honra, mi gratitud es para Dios. Somos pueblo de Dios. ¿Con qué propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz. Aquí encuentro también mi propósito. ¿Cuál es? Anunciar las virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes de Dios? Dios me ama. Dios es un Dios de amor. Dios me restaura porque me ama. Dios me sana porque me ama. Dios me hace libre porque me ama. Dios comenzó una obra en mí como ese alfarero sobre el barro y no se va a detener hasta ver terminada una vasija en mí, un vaso de honra y no de deshonra. Y el mundo necesita saber estas virtudes que Dios tiene. Las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso te mencionaba Génesis 1, como Dios es Dios creador, donde vemos la creación que estaba desordenada y vacía, y Dios dijo, sea la luz. Inmediatamente hubo un traslado. Salimos de las tinieblas, hubo luz, las tinieblas se dispersaron. Déjame ver otro versículo que refuerza esto que estamos viendo del punto 2, donde estamos viendo que somos su pueblo. Efesios 2, versículo 12. Efesios 2, versículo 12. Dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, ¿sí? Donde había tinieblas, donde había desorden, alejados de la ciudadanía de Israel. No éramos ciudadanos, no éramos pueblo, no éramos una nación, pero Dios ya tenía un plan en su mente y en su corazón. Estaba a adoptarnos como sus hijos y hacernos parte de su pueblo y de su familia y de una nación santa. Pero dice que este versículo, que antes que sucediera todo esto, estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos, a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición sin Dios. Esa era nuestra condición sin conocer a Dios.
Estamos en Efesios, ¿verdad? Permítame tantito. Efesios 2. Y el verso 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo estábamos lejos, ahora hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Y amigos, y todo esto vino a través del sacrificio de Jesús. Estamos en el punto 2, somos su pueblo, somos su nación, somos su cuerpo, somos su iglesia, somos sus hijos. Jesús nos reconcilió con el Padre. Por eso puedo hoy adorar, por eso puedo hoy alabar, por eso puedo hoy reconocer y entrar por sus puertas con acción de gracias. Antes estaba ajeno a las promesas, a los pactos. No había esperanza, no había Dios, pero ahora sí lo hay. Ahora tengo a Cristo. Ahora hay promesa, ahora hay pacto, ahora hay bendición. Dígame si no son virtudes que tengo que anunciar al mundo y poderle decir al mundo, hey, hay un Dios que sana, que restaura, que libera. Poder anunciar las virtudes al mundo y decirle, Dios sigue sanando, Dios sigue restaurando, Dios sigue trayendo libertad. Amén. Ese es el punto número 2. Ahora vamos a la conclusión. Ya me tardé, discúlpeme. Me apuro. Vamos al punto número 3. Punto número 3. Estamos en Salmo 100 y el punto número 3 dice, ovejas de su prado. Entonces, hasta ahorita conocimos en el Salmo 100 tres formas, tres maneras de conocer a Dios. Tres formas en las que Dios se presenta y se da a conocer. Y que cuando lo conocemos, algo va a suceder en nosotros para dar a conocer a Dios de estas tres formas. Dios es Dios. Uno, dos, Dios es gobernador y nosotros somos su pueblo. Él es rey, somos su nación. Y número tres, termina diciendo aquí, ovejas de su prado. No habla de nosotros, pero al hablar de nosotros, está como ovejas, está hablando también de Dios indirectamente, porque Dios es nuestro pastor. Entonces Dios se presenta como pastor. Número uno, Dios se presenta como creador. Número dos, Dios se presenta como gobernador o rey. Y punto número tres, Dios se presenta como pastor. Ahí como una referencia a Salmo 23, ¿verdad? No lo vamos a leer porque no nos da tiempo, pero nada más pone ahí Salmo 23. Y el que sí me gustaría que viéramos el versículo es Juan 10, Juan 10, versículo 2 al 4. Juan capítulo 10, versículo 2 al 4.
Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Somos ovejas de su prado. Dios es nuestro pastor. Dios va al frente y cuando Dios va al frente como nuestro pastor, se abren las puertas y las ovejas oyen su voz y lo siguen. Si Dios es nuestro pastor, tenemos que aprender a escuchar su voz y lo más importante es seguirlo, dejar de hacer mi voluntad para empezar a hacer la voluntad de Dios. Se oye muy bonito, ay, Dios es mi pastor, y a lo mejor Dios voltea a vernos y nos dice, si fuera tu pastor, harías lo que te estoy diciendo, pero no lo haces. Que Dios sea mi pastor implica dejar de hacer mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Que Dios sea mi pastor implica seguirlo. Que Dios sea mi pastor implica dejar que Dios vaya al frente y no yo, porque muchas veces le digo al Señor, quítate que ahí te voy, hazte a un lado, yo lo voy a hacer mejor. Y estamos cometiendo errores básicos, fundamentales, que ya no tenemos que darnos el lujo de hacerlos. Este versículo que estamos leyendo en Juan 10 dice que Dios es el pastor, de que Él va al frente, de que Él abre puertas, de que las ovejas oyen su voz y lo siguen. Dios no solamente es creador, no solamente Dios es gobernador, Dios es un pastor que continuamente va a estar inspirándome. Tenemos un pastor que nos inspira, que siempre va al frente, no va detrás de mí, no me está empujando, no me está carreando, no me está dando de varazos, ahora le apúrese. No, 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 espéreme. Dios como nuestro pastor, el pastor va al frente, abriendo puertas, abriendo camino, abriendo brecha, hablándonos, enseñándonos, dirigiéndonos. Él me está inspirando con su vida, con su ejemplo. No tiene por qué forzarme, no tiene por qué obligarme, no tiene por qué imponerme. Él va al frente y lo estoy viendo. Yo tengo que hacer lo que él está haciendo. Yo tengo que ver lo que él está haciendo. Yo tengo que seguir sus pisadas. Él me está inspirando. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va adelante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Si Dios es mi pastor y yo soy su oveja, tengo que aprender a conocer su voz y a seguirlo. Amén. Listo, amigos, familia. Déjenme hacer una oración. Padre, gracias te damos
por lo que tú nos das, por lo que tú eres, por lo que tú te muestras, por lo que tú nos enseñas. Sé tú mi pastor, sé tú mi Dios, sé tú mi Señor, sé tú mi Rey, sé tú mi gobernador, sé tú mi todo, sé tú mi plenitud en el nombre de Jesús. Sé tú, sigues siendo mi creador, sigues siendo mi formador, sigues siendo mi sanador, sigues siendo mi restaurador, sigues siendo mi libertador, sigues siéndolo tú, Señor, siempre, siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.